y bienvenidos a esta reunión de martes del Grupo Cristiano Calle Belén. Hoy nos compartirá nuestro querido amigo Luis Alejandro. Adelante, Luis. Estimados amigos del Grupo Cristiano Calle Belén, buenas noches. Hoy, como todos los martes, unidos, juntos en armonía, estudiando y aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre amado, Dios amado, te ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú, por medio de tu palabra, enseñándonos y que esa palabra, Señor, quede impregnada en nuestros corazones, que podamos ser bendecidos y bendecir a otras personas también por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén. Estimados, venimos de unos días de agradecimiento, de tener un corazón agradecido en las enseñanzas o en la palabra que hemos estado estudiando en los últimos días. Por ejemplo, la noche de Acción de Gracias, pudimos recordar qué significa Acción de Gracias. En resumen, vimos que es, culturalmente es una festividad, sobre todo de Estados Unidos, de Canadá, de algunos otros países, donde se da gracias por la cosecha y por el año que pasó. Y nos dimos cuenta también, o recordamos, que la palabra gracias o el sentido del agradecimiento es algo que nosotros lo tenemos muy apegado a nuestra cultura. Nosotros, cada vez que alguien nos atiende, nos hace un favor, nos da un servicio, decimos gracias. El tema es, ¿somos conscientes del verdadero significado de la palabra gracias? ¿Está en nuestro corazón ese sentimiento, ese deseo de agradecimiento? Ahora, esas preguntas relacionadas con nuestro andar diario en los caminos del Señor es lo que queremos nosotros recordar en estos días. Hemos visto, por ejemplo, esa noche de Acción de Gracias. En resumen, hablamos del rey David. Estuvimos hablando de que el rey David es un ejemplo claro del agradecimiento hacia el Señor. Por ejemplo, vimos en 1 Samuel 16:12 cómo el profeta Samuel fue a la familia de Isaí porque tenía la instrucción de buscar un nuevo rey de Israel. Y entre tantos jóvenes fue a la familia de Isaí y él le presentó 7 de sus hijos, pero ninguno de ellos cumplía con el sentir del profeta. ¿Qué pasa? Había un 8º hijo que estaba cuidando sus rebaños y dijo, traedlo aquí. Cuando lo vio, lo reconoció, lo ungió y ahí empezó el ministerio del rey David sobre Israel. Y vimos nosotros de que Dios nos bendice de muchas maneras. Hablando del rey David, mencionamos ejemplos como la victoria de David sobre Goliat, que es algo que todos conocemos, que Dios le dio a David como esposa a Mical, la hija del rey Saúl, que Dios libró a David de la muerte y de los atentados por medio del rey Saúl, que quería matarlo. Dios hizo a David también un gran rey sobre Israel. Y también Dios le dio el privilegio a David de traer el arca de regreso a Jerusalén. Estos son algunos de los ejemplos de las bendiciones que Dios tuvo con el rey David. Y todos sabemos que David fue una persona muy sincera con Dios, muy agradecida con Dios, un gran salmista. Su corazón era sincero, pero como todos nosotros seres humanos, él también falló. Pero lo lindo es esa relación con Dios y cómo en todo momento él estuvo agradecido con Dios. Y también en esta noche de Acción de Gracias vimos que Dios espera que jamás nos olvidemos de todas sus bendiciones. Es muy importante que no nos olvidemos de las bendiciones de Dios. Y recordábamos 2 Samuel 6:14, donde David danzaba ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal.
David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero, alabando al Señor, como una muestra de agradecimiento. También tuvimos la oportunidad, aparte de Noche de Luz, que fue un tiempo maravilloso con los jóvenes, también Frontline en el sábado pasado trajo la palabra también de un corazón agradecido. ¿Y qué utilizó en la palabra? Utilizó lo que nos enseña el Señor en Lucas 17, del 11 al 19, de los 10 leprosos que fueron limpiados. Y en resumen fue así: 10 leprosos que le alzaron la voz al Señor diciéndole: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, ¿qué nos dice en el versículo 15? Entonces uno de ellos, uno de los 10, fueron 10 leprosos, pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este leproso, ya sano, era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces los chicos recordaban y daban gracias a Dios y recordaban el acto de un corazón agradecido de este leproso que se devolvió y postró su frente en la tierra en señal de agradecimiento, de respeto al maestro porque le había sanado. Y también tuvimos otra dosis de un corazón agradecido en la palabra del servicio dominical, donde se habló de Lucas 7, 36 al 38. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, o sea, con sus lágrimas, comenzó a regar sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con este perfume supremamente exclusivo. Una muestra verdadera de agradecimiento, de amor al Maestro, al Señor Jesús. Y estuvimos viendo este domingo también qué bonito ejemplo de un corazón agradecido. Ahora, en esta noche tengo el sentir del Señor de compartir de algo muy importante. Y por eso lo comparo con la máquina de sodas. Nosotros cuando viajamos en un aeropuerto o estamos en el trabajo y llegó ese momento donde tenemos sed, tenemos hambre, estamos mal de tiempo y necesitamos, porque vuelvo y repito, tenemos una necesidad de comer algo, de tomar algo para seguir con ese momento especial. ¿Qué hacemos cuando vemos esta máquina de sodas o de galletas? Nosotros llegamos, ¿verdad? Miramos en esa vitrina y hay una cantidad de sodas de diferentes sabores, y hay galletas, y hay chocolates. Y entonces tienes tú la opción de escoger qué de todo eso tú quieres, ¿verdad? O sea que hay una necesidad. ¿Quieres una soda especial que sea de dieta? ¿Quieres una galleta? ¿Quieres un chocolate? Eres tú el que necesitas y el que quieres obtener algo de esa máquina. Ahora, basta con poner un numerito, si ustedes se acuerdan, B14, A13,
le das la instrucción a la máquina para que ella empiece a girar su tornillo y te dispense ese refrigerio que tú necesitas o que tú quieres. ¿Qué pasa cuando tú pones ese número y no baja la soda? ¿A ustedes les ha pasado? Que empieza el resortito a girar con la galleta, con él, y ya cuando va a caer, ¡pum!, se quedó ahí. ¿Qué es lo primero que uno hace? Mira hacia los lados, mueve un poquito la máquina, si no hay nadie le pegas un golpecito, un empujoncito, pero tú necesitas de ese refrigerio, llamémoslo así. Tienes esa necesidad. ¿Y qué pasa cuando no sale? ¿O acaso llamas a la administración? O a veces hay un numerito que dices, en caso de que tengas problemas, llama a este número, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando no sale el refrigerio. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18? Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estar gozosos, orad sin cesar, o sea, pedir ese refrigerio que necesitas, pedir sobre esa necesidad que tienes, gozosos, ¿verdad? Pero no queda solo ahí. Te dice, dad gracias en todo. Volvemos a hablar del corazón agradecido. O sea, si nosotros tenemos una necesidad, si le estamos pidiendo algo al Señor en especial, nosotros tenemos que orar, que pedírselo, estar gozosos, deleitarnos en el Señor. Pero tenemos que dar gracias, tenemos que ser agradecidos, que esa es la parte que muchas veces se nos olvida. Nosotros, para estar agradecidos, y eso lo compartíamos en Noche de Acción de Gracias, no necesitamos ganarnos un carro, o ganar un ascenso en el trabajo, o esperar un grado de una universidad. O sea, son momentos especiales, claro que sí, pero nosotros tenemos que estar agradecidos también en los pequeños detalles, en las cosas pequeñas, y a veces que uno cree que son insignificantes, es donde el Señor también se manifiesta y se muestra. Entonces tenemos que ser agradecidos. Y el mismo apóstol Pablo nos habla también en Filipenses 4, del 4 al 7, muy similar. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y lo repite, dice, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y no queda ahí, nuevamente repite, con acción de gracias. Regocijados, vuelvo y repito, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y dice en el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que nos caracteriza, que no sabemos de dónde viene. Nosotros somos tan pequeñitos para poder entender de dónde viene esa paz. Esa paz viene del Señor. En ese momento de dificultad que estemos atravesando, el Señor nos va a dar paz y nos va a dar gozo porque está en su palabra. Entonces debemos de ser agradecidos. Ahora, hablando de la máquina de sodas, hay algo que primero hay que hacer para que tú puedas poner ese número y pueda salir ese refrigerio y satisfacer esa necesidad que tú tienes. Y es que meter una moneda o meter un billete. Ese momento de que tenemos que darle la primera instrucción a la máquina, yo lo comparo con un corazón agradecido en la siguiente manera: en creer en sus promesas, en adorarle y alabarle al Señor, en hacer el bien, en orar y fortalecernos en su palabra, y en una que es la que considero más importante en esta noche, que es servirle al Señor. También
eso lo estuvimos compartiendo el domingo pasado. Ser agradecidos es sinónimo de servirle al Señor. Y servirle es meter esa moneda o ese billete en esa máquina. Y no solamente me refiero a eso de la parte económica, sino el servirle es nosotros con un corazón dispuesto decirle, Señor, aquí estoy, utilízame. Servirle al Señor. Qué importante es servirle al Señor. Tengo 4 versículos de muchos en la palabra que nos habla de servirle al Señor. Dice el Señor Jesús cuando le habló a sus discípulos y a los griegos. En Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué versículo tan directo y tan bonito de lo que es servirle al Señor. Ahora, también tenemos otro ejemplo, otro versículo más. Dios habló a Moisés en Éxodo 23:25. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Otra promesa. Tenemos la tercera. Dios le habló al pueblo de Israel, también por medio de Moisés, en Deuteronomio 10:12. Dice así, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nuevamente, que sirvas a Jehová tu Dios. Y el 4 versículo dice algo muy importante de servir, la humildad al servir. Muchas veces nosotros nos abstenemos de servir por algún tipo de posición en la que nos encontremos. Pero mira lo que nos dice el Señor en Lucas 22:27. Dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que le sirve? Y dice con interrogación, ¿no es el que se sienta en la mesa el que es mayor? Y uno, usando la lógica, dice, el que se sentó en la mesa es el mayor porque el otro le está sirviendo. Pero dice el Señor Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, la humildad con que tenemos que servir al Señor. Entonces, qué lindo es esto. Es nosotros ser agradecidos, entender la palabra gracias, ser agradecidos en los pequeños detalles también con nuestro Señor, con un corazón sincero, ser agradecidos con Él a diario, en nuestras oraciones y con humildad, con una humildad que nos permita ser sinceros con el Señor. En la obra hay mucho por hacer. Jorge Luis nos compartía de eso y nos hacía una exhortación y un llamado a servir de muchas maneras. El Señor de pronto pone en tu corazón o en mi corazón el sentir de servir de alguna manera. Por eso es importante que nosotros demos gracias a Dios por medio del servicio. Para concluir con esta semana de recordar y de entender que es un corazón agradecido, para concluir quiero traer este versículo donde nos recuerda la palabra de Dios que el Señor conoce nuestros corazones. Dice en Jeremías 17:10, dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. No es que nosotros tengamos que servir o hacer simplemente para obtener una posición. Es nuestro corazón sincero lo que alimenta al Señor. Y es lo mínimo que podemos hacer con tantas bendiciones y tantas maravillas que Él hace en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo,
en nuestra casa, en nuestro barrio, en fin, en este hermoso país, en nuestro país de Panamá. Y por eso quiero concluir con esto. Vamos a orar con un corazón agradecido. Señor Padre, gracias por este tiempo especial y te pedimos en el nombre de Jesús que tú limpies nuestros corazones y nos permitas entender el verdadero significado de estar agradecidos, Señor, de ser sinceros contigo en todas las bendiciones, porque grandes son tus misericordias y tus maravillas día a día con nosotros, y por eso te damos gracias. Y también permite que podamos alabarte, adorarte, hacer el bien, servirte con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús, amén. Es todo, mis estimados amigos. Que Dios nos bendiga. Y bueno, le damos muchas gracias al Señor por esta palabra que nos ha traído en este día. También recordándoles las reuniones de Frontline y New Generation, que son todos los sábados, y nuestras reuniones generales los domingos a las 11 de la mañana y a las 5:30. Dios les bendiga. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregar.
he decidido